Para la clase del día de hoy tenemos diferencia de cuadrados, un nuevo caso de factoreo. Las características de este caso son tres. Tiene dos términos, una resta entre ambos términos, por eso se llama diferencia, en matemática es una resta, y ambos términos son cuadrados perfectos, a los que le debo sacar la raíz cuadrada. Bueno, miren el primer ejercicio. Tiene dos términos, una resta entre ambos, acá la vemos, y a ambos términos debo sacarle la raíz cuadrada. Esto ya lo vimos en el tutorial pasado, cuando enseñé trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que para poder sacarle la raíz cuadrada a x cuadrado, debemos recordar la propiedad de la simplificación entre índice y exponente. Esto se puede simplificar perfectamente quedando la base x. En el segundo término sacamos la raíz cuadrada de 16. Sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 4 y menos 4, y ya habíamos visto que siempre tomamos la respuesta positiva. Por lo tanto, en este caso es 4. Y ya está. Ahora debo poner el resultado. Miren cómo se pone el resultado. Dos paréntesis multiplicando. Y en uno las bases sumando x y 4. Y en el otro las bases restando x menos 4. Son dos binomios conjugados. Y este es el resultado de este caso de factoreo. Primero también podríamos haber puesto restando y después sumando. Es lo mismo, lo importante es que pongamos binomios conjugados con distintos signos. Si nosotros queremos saber si esto está bien, también tenemos una comprobación que se las voy a enseñar. En la comprobación tomamos el resultado y aplicamos propiedad distributiva doble. Una vez que tenemos ahí, miramos si hay términos semejantes y observamos que menos 4x más 4x se puede cancelar. ¿Y qué nos queda por resultado? X al cuadrado menos 16. Si ustedes observan esto, es de donde partimos, es el caso de factoreo propuesto. Entonces, a través de la propiedad distributiva doble, podemos comprobar si el resultado obtenido es correcto. Pasamos al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio procedemos primero a chequear las características. Tiene dos términos, 1, 2, una resta entre ambos, muy bien, y a ambos términos debo sacarle la raíz cuadrada. Y bueno, ahí empezamos. Recordamos cuando un término tiene más de un factor, hay que sacarle la raíz cuadrada a cada factor. La raíz cuadrada de 4, 2. Y acá podemos aplicar la simplificación, por lo tanto nos quedan 2y. Pasamos al segundo término. La raíz cuadrada de 25 es 5 y menos 5, tomamos la positiva, 5. Y ahí ya está listo el ejercicio. Tenemos que acomodar estas dos bases para el resultado. Dos paréntesis multiplicando. En uno coloco las bases positivas, 2y más 5. Y en el segundo negativas, 2y menos 5. Y ahí ya está el resultado factorizado. Pasamos a otros dos ejercicios que les voy a mostrar algunas cositas diferentes. Acá tenemos el ejercicio 3, pasamos a chequear las características. Tiene dos términos, 1, 2, un menos en el medio, una diferencia, una resta. No lo observamos. Acá tenemos dos cosas. Primero, pensar que no es este caso, pero no debemos hacer eso antes de agotar todas las posibilidades. Y por ejemplo, una de las posibilidades es que ven este término que es negativo. Quiere decir que, como la suma es conmutativa, yo puedo cambiar el orden. Poner primero este término positivo adelante y este término negativo detrás. Acomodarlo de modo tal que ahora vemos el menos que está en el medio y se puede resolver este caso de factoreo. Y ahora sí, pasamos a calcular la raíz cuadrada de y a la octava. Simplificamos, índice con exponente. 2 dividido 2, 1, 8 dividido 2, 4. Nos queda y a la cuarta. Y ahora debemos hacer la raíz cuadrada de 1/9 y la raíz cuadrada de x a la sexta. La de 1/9, 1/3. Y la de x a la sexta, nuevamente simplificamos. 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2, 3. Y nos queda x al cubo. Y ahí ya tengo el resultado. Último ejercicio. Para el ejercicio número 4
tenemos que checar las características. Dos términos, un menos en el medio, no hay un menos. Tampoco puedo cambiar el orden como hice acá de conmutar, porque este es positivo, pasaría lo mismo. Por lo tanto, por más que sea muy tentador ir a calcular la raíz cuadrada de 16, a x al cuadrado, 25, a y al cuadrado, ya al no cumplir esta característica, por lo tanto este ejercicio no es diferencias de cuadrados. Espero que hayan entendido este caso de factoreo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.